Estamos aquí con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que el lunes pasado, en la madrugada, hizo su primera publicación de los Wikileaks en Perú. ¿Cómo fue esta aventura periodística de ir a Londres y obtener un material tan preciado después de tanta espera, después de que la gente esté esperando los Wikileaks publicados en otro medio de comunicación? ¿Cómo fue la visita a Londres? Viajamos en secreto, nos encontramos en la mesa en la que Carlos Marx escribía El Capital, en Londres, y tomando scones a la hora de Haití. Decimos, no, mentiras. En esta ocasión no hubo que moverse de Lima, no hubo que moverse del Perú, todo fue por vía electrónica, pero a pesar de que a mí me interesa, y siempre me ha interesado el asunto de la seguridad de Internet, de las comunicaciones seguras y todo esto, aprendí varias cosas que no sabía en todo el proceso de poder hacer una transmisión segura de datos. No solamente por el volumen que se transmitió, que fue grande, pero también sobre cómo hacerlo con seguridad y empleando todo, programas que existen en el Internet, pero en una sincronización de ellos, en una complementariedad y una sincronización que estuvo realmente muy interesante. Se habla mucho de un protocolo de publicación cuando se ha publicado en otros lados. ¿IDL Reporteros tendrá un protocolo de publicación de Wikileaks? Nosotros hemos recibido vinieron virtualmente juntos. Primero fueron lo de los Wikileaks, los recibimos, tomó un tiempo recibirlos por las cosas que te he estado describiendo, de hacer todos los protocolos de seguridad y aprender a utilizar esos programas hasta el momento de que te llegaron los datos aquí. Y luego fue el poder poner todos esos datos en una forma que permitiera hacer una exploración adecuada. Es decir, poderlos poner dentro de programas de bases de datos que hicieran fácil la búsqueda y una búsqueda cruzada y todo esto. Son muchísimos documentos y si nos pusiéramos a leerlos todos seguidos para hacer una preselección, entonces empezaríamos con un protocolo de publicación a partir del próximo año. Y no se trataba de eso, sino se trataba de hacer una búsqueda que fuera pues, lo mejor posible de los documentos que hay. Ahora, es totalmente probable de que haya todavía algunos tesoros documentales, algunos cables que no se nos haya pasado por la mente conseguir. Nosotros, por supuesto, como siempre es inevitable en estos casos, nos hemos ido por lo que aparentaba ser más interesante, más secreto, más sexy, en fin. Pero con frecuencia la buena información no está dentro de esos criterios de clasificación, sino uno la encuentra en lo que parece que está medio perdida. Por ejemplo, al empezar a ver lo que se relacionaba con la candidatura de Fujimori, empezamos a notar de que había un patrón que en forma muy clara revelaba la estrategia que Fujimori hizo para retornar a la participación protagónica en la política. Es decir, desde el momento, y eso lo describimos en los cables que hemos sacado acá, desde el momento en que su gente de más confianza va a la embajada americana a sondearlos sobre qué opinarían en el caso que regresara. Y como pues los gringos, a pesar de que parecen ser ingenuos, no son nada ingenuos, empiezan a preguntarles más, es ahí donde ellos se van abriendo y van contestando cosas que permiten inferir la existencia de un plan. Y estamos hablando del 2005. Entonces, en sucesivas visitas, ese plan va quedando cada vez más claro y de repente sorprende con la llegada a Chile. O sea, todo lo que indican inicialmente se va cumpliendo. También ahí empiezan a decirle que tienen un plan B, un plan alternativo por si las cosas no van como ellos esperan. Y claro, los sucesivos cables indican que no fue para nada como ellos esperaban.
no lo liberaron, no pudo venir a disputar, no pudo ser candidato, más bien llegó preso y entró a juicio. Entonces es cuando ponen en marcha el plan alternativo de tener otro candidato, y es en ese momento que Fujimori básicamente unge como su heredera en pleno juicio a su hija Keiko, que empieza con la campaña. Todo muy de acuerdo con lo que desde el 2005 estos habían esbozado como un plan continuo para el retorno. De tal manera que está claro que se atrasaron 5 años, No pudo participar como era su intención el 2006. El 2006 tuvo que contentarse con Marta Chávez y su 3%. Pero en todos estos años hay manifestaciones que están felices cuando consiguen su nivel de representación congresal, y están felices además cuando saben que Valentín Paniagua ha conseguido poco, y además indican que van a utilizar eso como palanca, como masa de maniobra. Indican que van a tener muy buenas relaciones con el gobierno aprista. Todo eso ha pasado. Y se preparan para la nueva campaña. La otra cosa importante e interesante es de que allá, en la misma embajada, resulta evidente que Keiko Fujimori tiene que pedirle permiso a su padre para todo. Incluso tiene que lograr que él autorice a una representante, una congresista como Marta Moyano, para votar a favor del Tratado de Libre Comercio. Estamos con Gustavo Gorriti de IDL Reporteros. Todas sus preguntas a Mula 2011. Aparte de los Wikileaks, ¿ustedes han recibido otro paquete de documentos desclasificados? Sí, claro. Casi inmediatamente después recibimos los archivos Bigwood. Esto es mucho menos conocido que los Wikicables, los Wikileaks, pero es no menos importante. Es el archivo producto de la batalla tesonera de este periodista de investigación y fotoperiodista Jeremy Bigwood, que a partir de 1995 empezó a llenar a casi todas las agencias de gobierno de Estados Unidos con pedidos de acceso a la información sobre Vladimiro Montesinos y las personas relacionadas con él. Y Bigwood es un experto en el uso eficiente del acceso a la información, lo que allá en Estados Unidos se llama los FOIAs, por las siglas de Freedom of Information Act. Entonces, le negaron, él apela, se va a juicio, consigue que le den las cosas y continúa, en determinado momento logra romper una brecha, entrar por ella, y le empiezan a llegar grandes cantidades de materiales. Y todo eso, él con inmensa generosidad nos lo ha dado ahí de los reporteros para que nosotros lo vayamos sacando. Y lo primero que he visto al hacer el análisis primario de esa información es que hay una complementariedad excelente con los Wikileaks, porque se cubren áreas diferentes, porque se cubren cosas en las que precisamente veo, por ejemplo, la gente del comercio se ha estado quejando que no hay información. La hay en los archivos Bigwood. Ya la podrán leer los de comercio y de los reporteros. El hashtag, perdónenme, es Mula en vivo, para hacer las preguntas. Hubo una queja de muchos usuarios de redes sociales sobre el uso del comercio de los Wikileaks, y ahora, digamos, en IDL Reporteros sienten una especie de, no sé, esperanza de que todo vaya a salir a la luz, digamos. ¿Tú podrías ponderar que Wikileaks o Bigwood son alguno más importante que el otro? Yo creo que los dos son muy importantes, son diferentes por la forma en que han sido obtenidas. Ambas tienen el mismo origen, la Embajada de Estados Unidos. Y los cables que van saliendo, los diversos funcionarios de diversas agencias del gobierno federal, sobre aspectos relacionados con la vida política, militar, policial, judicial, fiscal peruana. Entre otras cosas, por supuesto, los casos de corrupción, el narcotráfico, pues las cosas que a ellos les interesan más. La diferencia está en que los Wikileaks fueron sustraídos y entregados, tales cuales. Los otros han pasado por un proceso de desclasificación, y como verán, porque vamos a publicar en los facsímiles de los cables, pues muchos están con tachaduras o con grandes espacios en blanco, algunos tienen media página o una página en blanco, pero eso a veces, diría yo, los hace más interesantes, porque en primer lugar
por contexto uno puede inferir muchísima información, y en segundo lugar porque se olvidan a veces de borrar un nombre que han borrado antes. Eso se verá en el primero de los archivos Bigfoot que vamos... Bigfoot Leak. Exacto. Bueno, no es un leak en este caso, digamos es el archivo, pero es un archivo de una inmensa, verdaderamente inmensa importancia. En tercer lugar, ustedes tienen también un trabajo ya bastante tiempo, Petroaudios. ¿Eso Sí. lo han dejado hasta para las próximas, hasta después de las elecciones? No, hemos sacado algo. Hoy día Por sacaron ejemplo, a Giselle Janotti. hoy día hemos sacado una entrevista al actual jefe de la DIRANDRO, el general Carlos Morán, quien refiere a IDL Reporteros en qué consistieron sus conversaciones con Giselle Janotti cuando ella se encontraba detenida y cuando ella, en la confianza de un diálogo, pues, abierto, le contó quiénes eran los que pagaron buena parte de los chuponeos, de los chuponeadores. Y por supuesto es una importante empresa nacional cuya identidad pueden averiguar si es que leen IDL Reporteros. Pero digamos que, ¿por qué se desdice Janotti? ¿Cuál es su estrategia? ¿Es jugar al vivo y obtener una prebenda o algo así? No me cabe interpretarla. No, puede tener diversas razones tras eso. Pero en esa conversación, la que refiere Carlos Morán, todo indica que estaba hablando en forma bastante espontánea. Estamos en época, a menos de 2 semanas de las elecciones, y hay muchas preguntas entre mucha gente sobre los medios, el papel de los medios y los miedos que se están jugando, ¿no? Tú has hablado de una guerra psicológica. ¿Qué nivel de la guerra psicológica estamos teniendo 2011, 11 años después de algo que algunos periodistas vivimos en el 2000 con la tercera reelección de Alberto Fujimori? Yo noto que en ciertos momentos hay una sensación de déjà vu, es decir, sientes que has regresado, que el reloj ha retrocedido y que estás de nuevo en el año 2000, con una coalición de medios que intenta imponer una agenda, sesgar por completo una información hasta niveles francamente groseros, crear una sensación de miedo, hacer una extrema caricaturización de una persona y embellecer a otra persona utilizando, digamos, una especie de maquillaje recargado para buscar de ignorar por completo todos los aspectos alarmantes de esa caricatura. El hecho de que algunos medios que tuvieron el año 2000 una actitud y un desempeño periodístico importante, como fue El Comercio en la investigación del caso de la firma falsa, por ejemplo, o Canal N, que fue el que rompió el bloqueo televisivo que estaba impuesto por todos los canales controlados por el CIN, con propietarios sobornados, coimeados y controlados por completo por Montesinos, pero que ahora eso haya sido tomado y se esté tratando de utilizar más bien para favorecer la candidatura de la persona que representa precisamente a quienes estaban en control de eso el año 2000. Como te digo, esos son los cambios, las diferencias, pero por lo demás, en términos de clima, en términos de personajes, en términos de protagonistas, sientes que ahí están todos de vuelta, incluso la gente que va saliendo de la segunda fila, que de repente emerge a la primera como si fueran rostros primaverales en la política y resulta que tenían un considerable pasado. Entre ayer y hoy día hemos visto el caso de la abogada Milagros Maraví, ¿no es cierto?, que al comienzo para muchos emergió como una de estos rostros frescos de tecnócrata y todo esto. Bueno, pues y después resultó que era la persona que fue a Washington, a Estados Unidos, a defender a los torturadores, a los peores violadores de derechos humanos, en coordinación y bajo instrucciones muy precisas de Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Cuando esas cosas salen, entonces rápidamente se quitan las máscaras y los rostros reales empiezan a asomar.
si es que resultó que Milagros Margavi recibe instrucciones de Montesinos, entonces sale Rafael Rey a decirle que no le consta de que Montesinos sea un asesino. Entonces Sí, claro. se inicia un proceso desesperado de blanqueamiento en medio de todo esto. A ver, hay preguntas. Chilcano en Twitter pregunta, señor Gorriti, ¿qué papel de Montesinos directamente ve en la presente campaña? Por lo menos de las técnicas de Montesinos, creo de que hay una especie de reencauche apresurado de las mismas y un empleo generalizado. Además, por supuesto, de que mucha de la gente que estuvo metida en eso el año 2000 está metida en eso ahora. Y no solamente desde el punto de vista del gobierno, están, por ejemplo, en muchas estaciones de televisión. Nico ZT dice, ¿sabe el señor Gorriti si se puede acceder al archivo de los Wikileaks para hacer derivados tipo cable search? En lo que está publicado en la organización central de Wikileaks, entiendo que es posible llegar y hacer búsquedas, pero eso solamente son los cables que ya han sido previamente publicados. RPPC, ¿qué opina Gorriti de la nota que hizo El Comercio cuando se enteraron que él tenía los Wikileaks? Me pareció muy graciosa. Hablando de los miedos, han aparecido personajes que, lo que tú decías de Yahoo, ¿no? Ha aparecido un profeta en un canal de televisión. Sí, pues, pero es como te digo, exactamente, la Virgen que llora, Joao Teixeira, toda esa gente, ¿no es cierto? Y por supuesto, eso incluso se dio antes, Madame Carmelí con Fujimori, un poquito antes de la votación. Entonces, sí, ¿y cómo te acuerdas de aquel astrólogo argentino que llevaba... Faisal. Claro, Faisal, que llevó a cabo también las labores de propaganda negra por parte de los montesinistas el año 2000. Ahí están en lo suyo, están sacando a la vieja gente, los están sacando, me imagino, de los diversos reciclajes o de las montañas de compost y los están volviendo a tratar de poner en el uso, pero ahí están. Hay poca originalidad dentro de eso y me imagino que hay mucha, lo que están esperando es que la memoria de la gente se haya extinguido. ¿Qué debimos haber hecho los periodistas, los medios, la sociedad o el mismo gobierno de transición en estos 10 años para que no haya pasado ese regreso tan cerca de Keiko Fujimori? No, tenemos una tremenda tarea de autocrítica que hacer. O sea, cuando cayó ese gobierno, cuando subió Valentín Paniagua y cuando por un tiempo hubo toda la esperanza que después de tanta infamia, de tanta podredumbre y robo, pudiéramos tener ahora sobre la base y el peso de nuestra indignación la posibilidad de empezar a construir una nueva república basada en los valores democráticos, que fue la herencia primordial de los fundadores de la nación, pues después de unos cuantos meses de estar en ello, con gran esperanza, de llevar a cabo acciones anticorrupción importantes, incluso de meter a la cárcel a algunos de los principales perpetradores de estos latrocinios grandes, empezó poco a poco el retroceso. Empezaron las salas VIP para los corruptos con dinero, empezó a olvidarse a varios, empezaron a perderse documentos, empezó poder judicial lento, empezaron nuevamente los viejos manejadores, los viejos empresarios a infiltrarse dentro de las estructuras de poder que se había establecido, empezó la alcahuetocracia de siempre a tomar control de las cosas y esto se fue en general diluyendo. Y el resultado fue de que las expectativas y las ilusiones que se despertaron, por supuesto, chocaron contra la realidad y el primer gobierno democrático importante, el que pudo haber sido el Benito Juárez, que el Perú nunca tuvo y que tanto necesitó, que fue el de Alejandro Toledo, terminó en medio de una gran debilidad política, con acusaciones de corrupción, con esas realidades cotidianas de piñatas, con crisis políticas, un desorden generalizado y una desilusión mayor. Entonces, pese al hecho que tuvimos
una gobernabilidad democrática, sin duda muy democrática, pese al hecho que crecimos económicamente y que iniciamos a partir de la recesión tremenda que dejó el fujimorismo, iniciamos un crecimiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la moral colectiva, ciertamente no crecimos. Y ahora empezamos a pagar las consecuencias de eso. Daniel Ugar pregunta, ¿con qué dinero está funcionando la plataforma de Fujimori? Bueno, según Keiko, con las rifas. Entonces, resulta de que son las rifas más exitosas en la historia de los sorteos. Y que entiendo que también, digamos, algunas polladas que producen resultados extraordinarios, como si en vez de pollada fuera la cadena el Kentucky Fried Chicken. Pero es eso. Bolsa de dinero no le falta. Creo de que hay una cantidad, hay toda una coalición de empresarios, de grupos, tanto aquellos que hicieron dinero mediante negocios o mediante robo en la década de Fujimori, como los que se han enriquecido también durante esta década, que han contribuido en forma decisiva a esto. Mil Delgado, Gustavo, ¿por qué cree que hay tanto miedo al candidato Ollanta Humala? ¿Ollanta es igual a Hugo Chávez? No, hay miedo y hay reserva porque él en el pasado vino de posiciones radicales, tuvo posiciones radicales porque para muchos es difícil distinguirlo en sus inicios también de su hermano Antauro, de su padre, y con todas las posiciones radicales, algunas de ellas francamente muy poco atinadas, digo, totalmente desatinadas, que se dieron en ese entonces. Pero yo creo que Ollanta Humala ha tenido un proceso de evolución importante, sobre todo a partir del 2006, y que ahora en estas elecciones ha asumido como suya una plataforma democrática, ha juramentado defender, propender y estimular los valores democráticos, y no en el sentido más general, sino en forma muy específica. Y además, y sobre todo, habiendo hecho esta declaración de principios por la democracia, él es ahora la alternativa que hay frente a la posibilidad de retorno de la mafia al poder. Usaron una columna tuya del 2006 en la cual tú sustentabas por qué no votar por Ollanta Humala, qué peligros entrañaba, partida, ¿no? Se armó este spam de geishas, y ha sido usado también por la codirectora del Diario del Comercio, Marta Meyer, para enrostrarte tus cambios. ¿Qué respondes a lo que ella empezó a decir, madre mía, o sea, que ahora se han olvidado de madre mía y quieren apoyar ciegamente a Ollanta Humala? Primero, que no ha habido ningún apoyo ciego. Segundo, de que claro, el único interés de Marta Meyer por los derechos humanos es si le permite tener argumentos en contra de Ollanta Humala y para favorecer la llegada al poder de ese gran defensor de los derechos humanos que es Vladimiro Montesinos, ¿no? Que supuestamente Vladimiro Montesinos, o sea, es el uso más fariseo, hipócrita de la argumentación por derechos humanos. Sobre lo demás, está absolutamente claro, lo he escrito, lo he dicho en la forma más clara, lo repito una vez más. El año 2006, como codirector de la República, yo me opuse en forma clara, terminante, a la candidatura de Ollanta Humala, porque consideré que en la forma que se presentaba y organizaba, por su cercanía a Antauro Humala, por su cercanía al llamado movimiento etnocacerista, representaba un peligro potencial y quizás real para la democracia en el Perú. Pero claro, lo hice exclusivamente en las páginas de opinión, porque desde el punto de vista de la cobertura informativa busqué que se siguiera con una rigurosa cobertura informativa. Ahora, no fue una cosa fácil porque en la República, por ejemplo, uno de los miembros del comité editorial fue candidato a la primera vicepresidencia por Ollanta Humala, Gonzalo García. Pero lo hice entonces, y es más, llamé con todo lo difícil que era eso, conociendo lo que pasó en nuestra historia y las perversidades que tiende a asumir
el proceso político en el Perú a votar por García. No fue una cosa fácil y como también escribí, cuando ahora lo recuerdo, me siento a punto de tener que acudir a una consulta con el gastroenterólogo y se destiemblan los dientes. Pero sigo pensando que fue necesario. Creo, además, y lo digo meditadamente, creo que la derrota a Ollanta Humala en esa elección, a la hora, vista las cosas en perspectivas, no le hizo daño. Le permitió madurar, reflexionar, formarse mejor, tomar control de su partido, en el que se había metido todo tipo de gente, buena parte de los cuales fueron saliendo solos y teniendo después para mostrar todo un récord, un prontuario de actividades. Le permitió tomar control de su partido, le permitió organizarse mejor, le permitió aprender. Y entonces, ese Ollanta Humala empieza a acercarse, no en la campaña, me consta, porque buscó hacerlo conmigo en 2007, buscó hacerlo con Mario Vargas Llosa, poco después, para dejar constancia de ese proceso de maduración y sobre todo de apertura a la tolerancia. De tal manera que aunque él no hubiera sido el candidato por el que yo hubiera votado, no pude votar en la primera vuelta porque estaba fuera del país, sin embargo, consideraba entonces ya, y considero ahora, que el Ollanta Humala que se presenta el 2011 está lejos de ser el del 2006. Es un candidato democrático. ¿Quedaban dudas? Sí, por supuesto. Pero él ha buscado y se ha tratado de encargar de disiparlas. Y posiblemente lo que ha sido la actuación central, el paso decisivo en ese aspecto, fue el juramento por la democracia que dio en la casona de la Universidad de San Marcos, ante una cantidad importante de testigos, en la cual en su juramento se comprometía no solamente al concepto general de la defensa de la democracia, sino específicamente libertad de prensa, el proceso adecuado de gobierno, respeto al equilibrio de poderes, a los derechos de la minoría, todo aquello. Se ha intentado caricaturizar el juramento, se ha hablado de besapiés, de como decir, del dioses Vargas Llosa. Pues eso es una estupidez y es propio de esa cultura de alcahuetes, intrigantes, que tienen todos los genes de la parte más degenerada del virreinato. Esa cultura cortesana, cobarde, que con sarcasmo, escarnio por la espalda, las pequeñas acuchilladitas, el lanzo la cosa y corro, es ese tipo de cosas, es una estupidez. Ha sido la presencia de Vargas Llosa y el hecho de que mandara una declaración hecha para ese momento fue muy importante. Estaba en discusión precisamente la gobernabilidad democrática del Perú, y Mario Vargas Llosa es una persona que a lo largo de su ilustre carrera ha empeñado con toda fuerza y con toda energía su opinión, incluso cuando lo ha llevado a romper con gente, a romper con grupos con los que estuvo muy cerca, a defender la democracia. De tal manera de que no hubo nada de lo que estúpidamente dicen quienes apoyan a la dictadura fujimorista, sino por lo contrario. Fue una ceremonia de gran significado en ese momento, y espero que de gran significado histórico para el Perú. El mejor Manuel pregunta, ¿existe realmente el Plan Sabana? ¿Podrías explayarte al respecto? Lo he leído solo episódicamente, he leído algunas cosas. Hay partes que coinciden con las investigaciones que llevo a cabo, hay partes que son totalmente diferentes y aún contradictorias. De tal manera que debo decir de que yo lo que haría sería mirar con mucho más detenimiento las diversas denuncias relacionadas con ese plan. RG Donaire dice, ¿cuál sería el camino para revertir las actuales políticas de autocensura y desinformación que están ejerciendo los medios? Bueno, estamos ejercitando ahora uno de los mejores caminos. El año 2000, cuando tuvimos que luchar contra el bloqueo informativo del Fujimorato y del Montesinato, el desarrollo de Internet era exponencialmente inferior a lo que hay ahora. Ahora
básicamente todos los ciudadanos son potencialmente fundadores y directores de medios. Y la posibilidad que tienen de publicar sus puntos de vista, la posibilidad que tienen de llegar a masas ingentes de lectores, de entrar en un diálogo, una deliberación ciudadana, es muy grande. En realidad, este medio, eso lo dice el catedrático y ex gran periodista brasileño Rosenthal Alves, esto que estamos viendo, esto que estamos ejercitando ahora, es la mayor revolución en la comunicación humana que ha sucedido desde que Gutenberg puso la primera plancha sobre el papel en la invención de la imprenta. Y esto está muy claro, le está quitando y le puede quitar mucho poder a las tradicionales oligarquías mediáticas. Solamente van a sobrevivir, y espero que ese sea el caso, aquellos periódicos inteligentes que estén en condiciones de poder brindar el contenido organizado de calidad que los ciudadanos individualmente no lo pueden hacer, como por ejemplo lo está haciendo el New York Times en Estados Unidos. Pero del otro lado hay publicaciones que son exclusivamente de Internet, que en este momento han alcanzado una dimensión de redacciones superior a la de muchos medios grandes en Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, del Huffington Post. Y aquí en el Perú, pues ya hay casos interesantes de medios que ofrecen muy rápidamente alternativas de información, aclaran información casi en tiempo real de lo que no se sabe en otros casos, e incluso cuentan y pueden contar qué ha pasado dentro de las redacciones, quién fue el editor, el director, o más probablemente la directora, que llegó y cortó una noticia, que miró mal a tal redactor y que quiso votar a tal periodista. Entonces, eso permite que todo aquel que está realmente interesado en informarse puede estar informado y no tenga que depender de lo que le den los medios grandes. Paolo Gaspar, ¿cree que Humala solo tuvo responsabilidad política y no es autor intelectual del asesinato en el Andahuaylazo? En el caso de Andahuaylas, que eso lo cubrí de nuevo como desde la República, mandamos ahí a Oscar Miranda, que hizo una excelente labor de reportero. Está claro, la muerte de los policías se efectuó en circunstancias en las que estos policías del Escuadrón Verde fueron enviados con la usual incompetencia por parte de los mandos para enfrentar una situación que no había sido bien estudiada para nada, y en la cual Antauro Humala había perdido también en gran medida el control y el mando de su propia gente. Ollanta Humala estaba entonces en Seúl, en Corea, y aunque tuvo y salió a dar una especie de endoso apresurado y desinformado, él luego ha buscado de explicar en medida de lo posible que fue una equivocación de su lado. No hubo, salvo el hecho de que Antauro en toda esa época buscó de básicamente fortalecerse tras la figura de su hermano Ollanta, no hubo, dentro de lo que yo pude investigar en todo ese tiempo, realmente prueba de que Humala hubiera participado en el planeamiento de esa acción, que por lo demás, hay que decirlo, fue una acción descabellada, fue desde el punto de vista incluso del objetivo de un cuartelazo, más bien de un comisariazo, que es lo que fue buscar crear una suerte de motines armados. Desde ese punto de vista fue una operación totalmente fracasada, descabellada, hasta de ínfima calidad, hasta desde el punto de vista de conspiradores. Un amigo tuyo, Petroaudios, dice: ¿por qué cree que la Fiscalía lo ha solicitado como testigo entregando su libro al colegiado? Porque en ese libro hay información que no ha salido en otros sitios, en otros lados. Hay un par de informaciones interesantes. Por ejemplo, cuando Alan García le pide
almirante hoy retirado y entiendo que degradado no muy legalmente por García, le pide que él vigile a Ollantumala, que lo chupone, puesto que él, García, se va a ocupar de la gorda. Traducción, la gorda Lourdes Flores, ex gorda al día de hoy. Eso es una cosa que no ha salido. Quiso en algún momento negarlo García o alguno de sus escuderos, pero todas las cosas posteriores lo han comprobado que eso es fehacientemente así. Hay también una parte de una transcripción de las cosas que no son las grabadas, sino las que se hablan en la suite de Canal. Y entonces me imagino de que hay un una gran curiosidad, un gran apetito por saber si existe algo más de lo que se habló en esa suite. Y ese es un punto, y eso me imagino que es algo que se va a buscar que se desarrolle más. Pablo RQ88, ¿qué nos estamos jugando en estas elecciones? ¿El regreso a una dictadura es una posibilidad? Es una posibilidad muy grande, es una posibilidad gravísima, y es una posibilidad, y no cualquier dictadura. Estamos hablando de la dictadura de Fujimori y Montesinos, en la cual, recuerden ustedes, el año 2000 fueron derrocados cuando habían llevado a cabo ese fraude electoral masivo, cuando habían roto, fracturado, violado lo que quedaba de institucionalidad en el Perú para buscar de perpetuarse en el poder. El objetivo, el programa, era estar en el poder no menos de 25 o 30 años. Y tenían pensado ya cómo empezar a hacer la campaña para las elecciones del 2006. Sucedió que en medio de toda la corruptela inmensa que hubo en el fraude del 2000, empezaron a tener diferencias Montesinos con Fujimori, y a Montesinos se le subió el ubris, la arrogancia, y en determinado momento pensó de que ya era conveniente reemplazar a Fujimori con otro. Con Boloña primero pensó, después con Villanueva Ruesta. Pero por lo demás, si es que no hubiera habido la inmensa movilización que hubo, que no fue solamente la de la Marcha de los Cuatro Suyos, empezó con las marchas de estudiantes cuando destituyeron a los vocales del Tribunal Constitucional que no quisieron permitir la reelección, y que continuó después con otras grandes movilizaciones y con las decenas y decenas de mítines que hubo, especialmente en la campaña de Alejandro Toledo durante el año 2000, y que por supuesto confluyó todo en esa en esos imborrables días de marchas populares que fueron las marchas de los Cuatro Suyos. Pero si eso no hubiera sucedido, si como resultado de toda esa inmensa presión no hubiera después de todo llegado el momento en que los Vladivideos así quebraron, fueron la paja que quebró el espinazo de la dictadura, hasta ahora seguiríamos de una u otra manera viviendo los resultados de esa sociedad y de ese gobierno corrompido. Ahora están buscando regresar después de 10 años de no haber estado en el poder. Entonces existe un peligro muy grande y muy grave. Arturo Prensa y Pao Espejo Ruiz preguntan ¿qué opina del papel de Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en estas elecciones? Voy a tratar de hacerlo de la forma más en la forma más objetiva posible. No soy católico, no soy cristiano, soy judío, pero lo hago como ciudadano. Un papel nefasto. Okay. Ahorita el Gustavo Mome, como copropietario de Plural y director de La República, ha planteado hacer un contrapeso al programa de Jaime Bailey, en el cual ha mencionado que estaría usted en la conducción, Mario Vargas Llosa como una especie de jefe editorial. ¿Cómo está? No, Mario Vargas Llosa sería el conductor a cargo de todo usted es un programa. reportero, digamos. Yo estaría haciendo microondas en la calle, feliz de la vida, ¿Cómo va inmenso honor hacerlo. ¿Cómo va digamos, esta propuesta de Gustavo Mome? A ver, para contrapesar? y la propuesta fue muy clara, neta. Con la autorización de Mario Vargas Llosa, de que indicó de que no tendría el menor problema, por lo contrario, estaría feliz de poder conducir ese programa, que estaría producido por Luis Llosa, quien a su turno, Mario Vargas Llosa dijo que no cobraría un centavo de honorarios.
Y Luis Llosa dijo que sí cobraría, pero un sol. Entonces, con eso ya estaba garantizado que en 2 días se podía armar el programa. Entiendo que Gustavo Mome presentó esa iniciativa en el Consejo Editorial y que provocó toda una serie de reacciones, algunas de las cuales casi médicas, dentro de los representantes del comercio allá. Y que en medio de una gran confusión pidieron retirar la carta, pidieron que se volviera a discutir, en fin. Al final ha resultado que ni el Consejo Editorial ni el directorio han respondido a esa iniciativa. Es como si se hubieran desmayado, como si de repente les hubieran dado, los hubieran anestesiado y dormido a todos, no han escuchado absolutamente nada y el gerente se ha ido al extranjero. Y el gerente se ha ido al extranjero para no tener que responder a esto. De tal manera de que esto va a quedar como un capítulo interesante en la historia de la televisión peruana. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, escritor con experiencia en televisión, puesto que en el pasado sacó un programa muy exitoso, La Torre de Babel, ofrece venir a hacer un programa gratuito de televisión junto con un realizador que es un gran director y productor. Y yo agrego de reportero un premio María Muscabot, premio Nuevo Periodismo, sí, alias Chuck Norris. Y que estoy contentísimo de hacer microondas en ese programa. Lo ofrecen así a un canal de televisión, y este canal de televisión entra en un estado de catatonia para no tener que decir que no. Es terrible, ¿no? Es absolutamente terrible. Es una cosa que, una vez de que los detalles estén más claros, por supuesto debe salir esta anécdota en la en todas las revistas sobre periodismo, ¿no es cierto? La Columbia Journalism Review, para empezar, y todo el resto. Esto tiene que discutirse en academias, escuelas de periodismo en el mundo entero. Un minuto. RG Donaire, ¿cree que los blogs y el Twitter solo basten para combatir desinformación de los grandes medios? Lo que hemos visto de la importancia de las redes sociales, en muchos casos, lo último ha sido en las revoluciones cívicas ciudadanas en el mundo árabe, especialmente en el norte de África, en Egipto, anteriormente en Teherán, ahora muy recientemente con las movilizaciones populares en Madrid, lo que hubo también en la elección que llevó al Partido Socialista al poder y la derrota del PP en España anteriormente, que una movilización rápida por medio de redes sociales puede tener un gran efecto, pero un gran efecto. Lo único difícil dentro de esto es de que en una plaza virtual tan poblada como son las zonas de Twitter, de Facebook y las redes sociales en general, tiene que haber un mensaje que de uno u otro modo destaque sobre el ruido, la bulla, la estática de todos los otros mensajes y convoque a la gente y que entonces se expanda rápidamente. A veces funciona y funciona muy bien, otras veces no. Intentan constantemente utilizarlo, otras veces no. A veces se utiliza para bien y tiene muy buenos resultados. En otras ocasiones se utiliza utilizando técnicas de marketing y tienen los resultados propios del marketing. Dani B21, ¿cómo puede calificar la convivencia entre el aprismo y el fujimorismo en los últimos 5 años? ¿Estamos viendo los resultados con estas elecciones? Pues sí, claro. En los Wikileaks que hemos publicado están las primeras determinaciones de los fujimoristas de establecer una relación de negocio con los apristas. De hecho, en uno de esos cables, Yoshiyama le dice al funcionario de la embajada americana que los apristas son gente con la que se puede hacer negocios. Me imagino que se refería más específicamente al presidente. Y bueno, los hechos han demostrado que en efecto sí podían hacer negocios. Desde el punto de vista político y moral es aberrante que el movimiento que persiguió a García, que lo declaró ladrón,
que una y otra vez lo llamó ladrón, criminal, ratero y reo contumaz. O sea, incluso los medios que dependían de ellos le cambiaron de nombre y apellido, ya no se llamaba Alan García, sino su nombre era reo y el apellido contumaz. Que esa persona, que después de todo eso, García, sin ningún problema, haya entrado en perfectas y fluidas negociaciones y cooperación con ellos. Y yo no digo, o sea, uno está bien, un político no debe tener una larga memoria de agravios, aunque también es medio necio olvidar las cosas, ¿no? Pero uno debe poder superar esa memoria de agravios. Pero no se trata de eso. Supuestamente García era una persona que llamó a luchar contra la dictadura, y en donde no puede haber concordancia es entre una dictadura y una democracia, entre quienes dicen, proclaman que hay que luchar contra la corrupción y los capitostes o cabezas de mafia. El papel de Alan García como el gran elector no estuvo de acuerdo con Alejandro Toledo, tiene sus favoritos, así no los diga o los explicite. Ayer se me mencionó que no a los padrinazgos en política. ¿Cuál ha sido el papel como el gran elector de Alan García? Él dijo en las elecciones que él no puede elegir a nadie, pero puede evitar que alguien sea elegido. Y sí, pues la persona que evitó que sea elegido es Alejandro Toledo. Pero yo creo que corremos el riesgo de sobrevalorar la importancia y la capacidad real de maniobra de García. Lo intenta hacer y a veces le sale. En este caso le salió porque la campaña de Alejandro Toledo fue una campaña excepcionalmente torpe, mal llevada, en la cual Alejandro Toledo quiso esencialmente contentar a un grupo que no lo quería, básicamente empresarios y todo esto, a demostrarse él como la continuación de un modelo exitoso, que se asume como exitoso y que está muy bien, cuando lo que se hubiera podido decir desde el comienzo es que es un modelo que ha tenido éxitos en crecimiento macroeconómico, pero que tiene numerosos problemas en equidad, en justicia, en democracia, que hay que corregir, y que encima de todo eso se daba en medio del comienzo de un gran peligro, el retorno de la dictadura. Y él, que estuvo en la Marcha de los Cuatro Suyos, debió haber encabezado eso, debió haber sido nuevamente el abanderado en la defensa de aquello, pero no lo hizo. Habló solamente sobre economía, estuvo defendiéndose de las estupideces que decían, si era coquero o no era coquero, si era etiqueta negra o era etiqueta azul, si era borracho o no. Y en hacer ese tipo de defensas y en parecer, entonces, inodoro, incoloro, terminó siendo insípido. Y cuando entró esta suerte de extraño fenómeno político, Kuczynski, PPK, a la política con Cornejo, en realidad el candidato fue Cornejo, porque Kuczynski tocaba la flauta y el otro hablaba. Entonces, y el Pepe Causa también. Y el Pepe Causa y el Cuy y las redes sociales. Entonces hizo de eso más bien una suerte de show que le gustó a alguna gente, aprovechó buena parte de los elementos virtuales, dividió completamente la votación de centro, se canibalizaron mutuamente y se terminó con lo que tenemos ahora. Pero yo creo que darle demasiada importancia a una especie de genio político de García es dejar de darle la debida importancia a la incompetencia y la estupidez de buena parte de los candidatos y de sus manejadores de campaña. Carlos Cántaro, el papel ¿qué opina de la actitud de Hernando de Soto al buscar un intercambio de palabras con Vargas Llosa? Y yo le agrego, ¿ha respondido Hernando de Soto a la denuncia que hizo IDL Reporteros, que hizo Copiapó? Copiapó. No fue ninguna denuncia, fue una investigación. Sacamos hechos irrefutables a la luz. Demostramos que Hernando de Soto, en 1992, cuando asumió la tarea de lavarle la cara a Fujimori por el golpe de Estado que perpetró, bajo el bagaje de decir de que iba a tratar de ayudar a recuperar la democracia en el Perú, plagió incluso en el discurso
que lo hizo leer a Fujimori en la reunión de la OEA en las Bahamas, que fue el de un catedrático estadounidense, Kopech, a cuya tesis sobre Venezuela había tenido el acceso. Entonces hizo corta y pega, hizo plagio puro. Después, cuando lo he sacado la primera vez, intentó defenderse y decir que eso no era cierto y salir a hablar de abogados, etcétera, con una cantidad de periodistas con la boca abierta que no supieron hacer ni parte de las preguntas adecuadas. Y luego que nosotros sacamos la corroboración de lo que habíamos dicho, incluyendo el testimonio directo del plagiado y del que descubrió el plagio, dos prestigiosos catedráticos estadounidenses, ahora ahí silencio. Ahí ya no habló más. Entonces, yo me digo, bueno, después de eso siguió hablando, como por ejemplo, también llegó incluso a sorprender a Jaime Althaus, lo que realmente es todo un logro, al decir que la titulación había sido lo que había llevado a matar a Bin Laden, a ubicar y matar a Bin Laden, o sea que De Soto había sido el autor finalmente de la muerte de Bin Laden. Entonces, yo puedo entender perfectamente que Mario Vargas Llosa diga, yo creo que el señor tiene que hacer algunas labores en Indecopi antes de formular desafíos de polémica. Y por último, las credenciales democráticas de Soto, que en medio de la guerra civil en Libia salían las fotos en las que él se está dando la mano con Gaddafi, después de estar junto a varios otros tiranos, realmente no eran como para eso. Yo puedo comprender perfectamente lo de Mario Vargas Llosa, pero además entiendo que estaba aquí Álvaro Vargas Llosa, que no tenía ningún inconveniente en debatir con De Soto, y De Soto dijo algo así como que siendo él una persona tan majestuosa, tan importante, etcétera, él por supuesto no podía debatir con Álvaro. Entonces es una cosa más bien farsesca, a la que no hay que darle ninguna importancia. Para ir cerrando, ¿hay riesgos de que en el Tribunal Constitucional se anule la sentencia que hizo el juez San Martín a Fujimori? ¿Hay riesgos? ¿Eso es real? No, es un peligro, y es un peligro inminente. Ahora, según la información que tengo, no es la sentencia de San Martín, de la sala presidida por San Martín, que fue la primera instancia, sino la que estuvo presidida por Duberly, la de segunda instancia, donde se busca demostrar mediante tecnicismos, mediante pequeños tecnicismos legales, que no se respetó el debido proceso y en consecuencia terminar con eso y volver a empezar, por supuesto, con Fujimori en este caso, en condición de comparecencia. Y ahí el hecho que Fujimori se haya declarado culpable después en varios otros de los casos que se le hizo para que no hubiera que esclarecerlos en el nivel judicial, me imagino que tampoco va a pesar esas sentencias. Hasta donde yo entiendo, de acuerdo con información de muy buena fuente, ha habido ya un par de borradores en el Tribunal Constitucional en ese sentido, de declarar de que el proceso debe anularse por vicios formales, supuestos vicios formales, y que cuando Edmundo Cruz informó sobre eso en la República, se produjo un julepe, un miedazo, y entonces engavetaron por ahora los borradores. Pero si es que gana la candidatura fujimorista, entonces yo creo que no hay la menor duda que en cuestión de días y casi con seguridad el 28 de julio va a hacerse ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional y muy poco después va a estaría en libertad la persona que ahora controla la DIROES, es decir, Alberto Fujimori. Para ir cerrando, el entorno de Keiko Fujimori ha saltado a la luz en estos días con Jorge Treyes, Nosotros Matamos Menos, Rafael Rey, Vladimiro no es asesino, sí. Maraví,
Y en esta salida a la luz también ha venido una respuesta de ese lado al colorear y titular el video que hizo la Coordinadora de Derechos Humanos, donde también sale usted, donde ponen rojo, la hoz y el martillo, sendero. Sí. En mi caso no pusieron la hoz y el martillo. Rojito, me dijeron, no, ni eso. Creo que me dicen algo así como tartamudo, cosa que está perfecto. Digo. Bueno, a mí me están diciendo despeinada. Sí, con muchísimo gusto. Pero además dicen que me contradije y me tuve que corregir en el caso en mi testimonio de juicio Fujimori, cosa que absolutamente falsa y ridícula. Bueno, en fin, está en YouTube. El testimonio está enterito en YouTube y me gustaría ver si hay media contradicción ahí en todo lo dicho. Pero ese tipo de ataque es de nuevo lo que te decía al comenzar esta entrevista que está por terminar. Te decía que es de nuevo, sientes esa sensación de déjà vu, que es la palabra que los franceses suelen emplear para decir cuando uno siente que ha vivido eso. Y claro, es lo que sentíamos viviendo en la dictadura de Fujimori y Montesinos. Todo ese aparato inmenso de guerra psicológica, de calumnia, de difamaciones, hecho desde el CIN. La información convertida en excremento arrojadizo. Entonces, tú lo sientes que están ahí. Y entonces, como ya el calor de la contienda electoral está haciendo que se corra el maquillaje, entonces están cayendo las máscaras y están saliendo los rostros verdaderos. Está saliendo el rostro verdadero de Rey. Montesinos fue un Boy Scout. Está él, a quien presentaron como un rostro fresco y nuevo. Milagro Maraví resultó que de fresco y de nuevo, de que había un pasado vinculado con Montesinos, y eso en el caso de casi todos. Incluso, pero ya esas coincidencias que uno no sabe si son extrañas o si ya es una suerte de atracción, resultó de que hasta el señor Villanela tenía un problema en Estados Unidos que fue descubierto por el gran periodista de investigación colombiano Gerardo Reyes, que ahora está trabajando en Univisión, junto con otro gran periodista de televisión colombiano, Daniel Coronel. Pero han dicho de que el reportaje pertenece a la guerra sucia y que básicamente está vinculado a... Gerardo Reyes es premio María Moscovitz, premio Pulitzer, es una persona que hace periodismo de investigación en Colombia, primero en Estados Unidos, después de la década de los 80. Coronel es un ilustrísimo periodista que ha tenido peligro de muerte, que ha estado bajo amenaza constante durante años y aún así ha sacado grandes investigaciones. Esto ha sido una cosa que le han hecho hasta donde, por lo que he podido ver, saber, con gran rapidez, con gran eficiencia. En Estados Unidos, por fortuna, es muy posible llegar a una gran cantidad de bases de datos. Si sabes moverte, si sabes utilizarla, consigues información bastante rápido. Ellos la consiguieron así, de esa manera. Entonces, como te digo, ahora, con el calor, se corre el maquillaje y empiezan a salir los rostros verdaderos, y quizá detrás de todo eso va a empezar a salir, va a empezar a emerger un signo de 3 letras, SIN, S-I-N. ¿Cuán grave es el delito de defraudación tributaria en Estados Unidos? No, cuán grave, o sea, la gente va a la cárcel por eso. Pero La gente va cuando se descubre y cuando tiene el elemento de dolo. Exacto. Y cuando se ha cometido claramente un delito en eso, la gente es arrestada y la gente va a la cárcel. Son cosas sumamente graves. ¿Qué opinas de que en las redes sociales te conozcan como Chuck Gorriti? ¿Chuck por qué? Yo Chuck Norris. Bueno, muchísimas gracias. Es un enlace en Mula en Vivo. Hasta luego. Hasta luego. Pensé que me ibas a pegar.